Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre la confusión. La confusión es un tema que daría para siglos, claro. Se puede abordar la confusión desde infinitos aspectos, ¿no? Y ángulos dentro de cada aspecto, incluso. ¿Eh? Pero no, la confusión ah, s- mm, tratada desde la idea que me inculcó mi suegro. Mi suegro, en paz descanse. ¿Eh? Siempre decía que si una cosa puede salir mal, pues va a salir mal. Era un hombre, digamos, lo que se diría hoy en día negativo. ¿Eh? Él diría que era realista. Bueno, no lo decía, pero lo digo yo. Él era realista. Entonces yo me gustaría matizar aquí que más que si una cosa puede salir mal, va a salir mal, es si una cosa en el ser humano, puede salir mal y siempre puede salir mal, va a salir mal, ¿eh? Ahora voy a concretar a lo que me refiero, que concretamente es a una conversación que escuché el otro día de forma espontánea, como yo escucho muy a menudo, ah, conversaciones de manera espontánea, que quiere decir que estoy predispuesto a escuchar esas conversaciones porque soy chafardero, no lo puedo evitar, soy cotilla. Eso tiene que ver con mi instinto social, que es cotilla. Y además masoquista, porque al hilo de lo que estoy diciendo, siempre me doy cuenta de que me gusta escuchar las conversaciones de la gente para ver dónde, en qué se confunden, por descontado que según mi criterio. Y claro, pero yo lo voy a argumentar concretamente esa conversación que escuché el otro día en el FENAC de Barcelona, en la sección de libros. ¿eh? Tengo la suerte de tener un otorrino fabuloso, fabuloso. De hecho, hace 7 años que voy al mismo otorrino, porque me da una gran confianza, por eso soy tan leal a mi otorrino, ¿no? Porque hace 7 años que le dije que tenía un problema en el oído izquierdo, concretamente, y él me dijo que no tenía nada. Esto creo que ya os lo conté en otro vídeo, pero bueno, para quienes no me hayáis seguido o no hayáis visto el vídeo, os lo cuento. Tenía un problema en el oído y yo creo, pero mi otorrino no lo cree, solo lo creo yo creo que sigo teniendo el mismo problema y por eso sigo yendo al otorrino. Y me diréis, y vas al mismo otorrino y no te soluciona el problema, pero es que el problema lo tengo yo, no lo tiene el otorrino, porque el otorrino ya me ha dicho que no tengo ningún problema. Siempre me mira el oído de la misma manera, no cambia de sistema y siempre llega a la misma conclusión, que es que yo no tengo ningún problema en el oído. Y que en definitiva son cosas mías, son fijaciones mías. Y debería, no me lo ha dicho directamente, debería ir al psicólogo. O al psicólogo porque mi problema no está en el oído, está en el cerebro. Aunque el oído y el cerebro están muy cerca, pero no, lo tengo en el cerebro el problema. Y a mí me gusta mucho mi otorrino, porque siempre me tranquiliza, siempre que voy me dice que no tengo nada, que no tengo nada. Y debe tener razón, porque como no tengo nada, el otro día escuché, y de manera muy afinada precisamente, esa conversación en el FENAC entre dos señores de edad avanzada, no viejos todavía, pero no sé, más o menos de unos 60, 60 y algo, ¿no? Y entonces yo estaba allí mirando libros y, y oí que uno le decía al otro, porque los tenía al lado, uno le decía al otro, mira, un libro de Woody Allen, porque Woody Allen también ha escrito libros, ¿eh? Sí, un libro de Woody Allen. Yo he leído Woody Allen, dijo uno, y es muy divertido. Yo pensé, bueno, de momento vamos bien, pero yo ya empecé a agudizar mi oído, el oído súper agudo que dice que tengo el otorrino y además el oído izquierdo, porque estaban aquí a la izquierda, a mi lado, y los pude oír perfectamente. Con lo cual ya digo que mi otorrino tiene razón de que no tengo ningún problema. Yo tengo dolor en el oído, ah, no oigo fino, pero se ve que sí que oigo fino y no me doy cuenta, no me doy cuenta. Incluso cuando es evidente de que oigo fino,
tampoco me doy cuenta, pero el tema es que ese día yo paré la oreja y escuché lo que decían esos señores, porque la conversación ya me di cuenta de que prometía, ¿eh? Porque era un inicio de diálogo que yo denomino un prometedor, porque lo veía como asentado. Ya sé que esto no significa absolutamente nada, parece una estupidez, pero el tono con que empezaron a dialogar sobre esa cuestión del libro de Woody Allen hizo que yo me diera cuenta de que prometía. ¿Eh? Y no me equivoqué, por suerte no me equivoqué, porque efectivamente fue prodigioso, fue un diálogo prodigioso, ¿eh? Digno de ser envidiado, pero yo estaba allí como único testimonio, aparte de ellos mismos, pero ellos mismos no eran testimonios porque eran los actores de la función y os digo, aunque hubiesen sido espectadores de sí mismos, pues la función no se habría podido desarrollar de la manera tan prodigiosa, ya digo, en que se desarrolló, ¿eh? Entonces, uno de los señores dijo: mira, un libro de Woody Allen es muy divertido, lo he leído y es muy divertido. Luego dijo: "Me recuerda a Kim Monzó". Kim Monzó, para quienes no lo sepáis, es un escritor muy conocido catalán, ah, y encontré que esa comparación era muy acertada. Por lo tanto, podéis pensar, pues entonces la conversación no era tan prometedora como yo me pensaba. No, todo lo contrario. Fijaros, todo lo contrario. Precisamente porque la conversación empezó bien, de forma atinada, porque efectivamente, en mi opinión también, a Woody Allen me recuerda mucho, eh, en cierta forma, a Kim Monzó. Kim Monzó, el tipo de humor, la manera de abordar la vida, sus neurosis. Efectivamente, porque Woody Allen es un eneatipo 6 y Kim Monzó también, también. A mi parecer, ¿eh? A mi parecer. Entonces no es extraño que ese señor, que probablemente no sabía nada de eneagrama, pues que voy a colocar bien el micro. No es extraño que a ese señor Woody Allen le recordara a Kim Monzó y Hasta viceversa. ahí Ahí todo perfecto. Entonces yo estaba esperando, como os digo, cuándo la conversación empezaría a degenerar, porque incluso con el tono en que ese señor hizo la comparación entre Woody Allen y Kim Monzó, yo leí, interpreté, llamadme arrogante, llamadme suspicaz, llamadme estúpido. Yo ya empecé a captar que ese acierto de comparación era el preludio precisamente de un festival de estupidez, ¿eh? Como acostumbra pasar cuando escucho conversaciones de la gente. Y eso no significa, evidentemente, de que yo, claro, en mis conversaciones no pueda yo también derivar en la estupidez. A lo mejor ahora mismo estoy yo dando un festival de estupidez y no me estoy dando cuenta, cuidado, ¿eh? Yo no descarto nada, nada, ¿eh? O sea, yo no me salvo de nada, ¿eh? Yo estoy hablando aquí de lo que yo escuché y cómo yo lo interpreté y ya está, ¿no? Yo estoy hablando, como siempre digo, con mi boca, no con la boca de los demás, ¿eh? Bien, aclarado esto. Entonces, ya digo que la conversación empezaba muy acertada y a la vez muy asentada, es decir, que prometía que eso no iba a acabar allí. Y efectivamente continuó. Porque entonces, después de decir de comparar a Kim Munzo con Woody Allen, el señor en cuestión soltó que porque el otro le preguntó si le gustaba Kim Monzó, el escritor catalán, y entonces el otro hizo una pausa otra vez muy prometedora. Digo, a ver lo que va a decir ahora. Y claro, y esto ocurría mientras yo estaba fingiendo en ese momento estar mirando libros, ¿no? Pero yo no me separaba ni un metro y medio de esos dos señores, porque me fue fácil porque ya estaba allí situado, no me moví, ellos estaban a mi lado, todo iba bien para escuchar, ¿eh? Apreciar la conversación. Y entonces, cuando el otro le preguntó si le gustaba a Kim Monzó, ¿eh? Yo pensé, bueno, se supone que le debe gustar porque se ha hecho la comparación entre Kim Monzó y Woody Allen,
Claro, no necesariamente le va a gustar Kim Munso, pero representa que se ha leído lo suficiente de Kim Munso, por lo tanto le debe gustar poco o mucho, como para establecer esa comparación y además acordarse de Kim Munso para establecer esa comparación, ¿no? Eso era fácil de deducir, yo lo deducí. Bueno, y pensé, bueno, pues la respuesta se la pone en bandeja, ¿no? Pues el otro dijo, ya digo, estuvo haciendo una pausa y en lugar de decir, sí, sí, me gusta Kim Munso, que era lo esperable, ¿no? O más o menos, o sí, o cualquier, digamos, referencia a Kim Munso más o menos positiva, ¿no? Pues no, hizo una pausa más o menos larga y allí yo me frotaba ya las manos, ya me frotaba las manos, a ver lo que le responde, es decir, a ver cómo estropea el acierto inicial, a ver de qué modo más imaginativo, porque la estupidez tiene esto, es muy imaginativa, contrariamente a lo que se cree, ¿eh? A ver lo que le dice. Entonces hizo esa larga pausa y finalmente soltó. Eh, lo encuentro muy vago, muy vago. Entonces, claro, por medio segundo yo pensé, eso es ambiguo, ¿no? ¿A qué se debe estar refiriendo, no? ¿Vago a qué? ¿A la ambigüedad de su narrativa? No, demasiado sofisticado, demasiado sofisticado. Pero pensé, a lo mejor sí, porque he empezado bien, ya digo, con acierto el diálogo, ¿no? Pero no. Pequé un poco de ingenuo porque al cabo de un segundo dijo, muy vago porque escribe, atención, atención, muy vago porque escribe cuentos y no escribe novela. Y no escribe novela. Es verdad que Kim Munso tiene, si no recuerdo mal, un par de novelas, a mi entender, muy flojas, y como muy alargadas, entre otras cosas, como un chicle, y pues bastante flojas, ¿no? Y que destaca en el cuento, aunque otra cuestión, y eso ya es una opinión personal, en el cuento para mí no es tampoco ninguna maravilla. Es un gran obsesivo, un gran perfeccionista en el cuento, se ve el trabajo obsesivo que hay detrás, sin duda, pero le falta, a mi entender, le falta alma, pero eso es una opinión mía, ya digo, le falta alma, ¿no? Algo que, por cierto, también le falta, aunque no tanto, no tanto, a Woody Allen, y por eso precisamente Woody Allen siempre ha aspirado a ser como su ídolo, que su ídolo sería Ingmar Bergman, que ese sí que le pone alma a su obra, y por eso es uno de los grandes. Y Woody Allen es un muy buen cineasta, pero a mi entender, sí que tiene algunas películas que realmente se pueden considerar obras maestras, efectivamente, pero no va a llegar, a mi entender, a la altura de un Bergman, que es decir, quiero decir que es su ídolo, y al cual Woody Allen ha intentado emular, y lo ha reconocido él mismo, no lo digo yo, en algunas películas como, por ejemplo, me viene a la cabeza September, septiembre, de Woody Allen. Ahí se ve la influencia de Ingmar Bergman en Woody Allen, ¿no? Bien, ¿qué estaba diciendo? Pues el señor encontraba a Kim Munso un vago, pero un vago porque escribe cuentos y no escribe novela, cosa que no es verdad porque ha escrito un par de novelas al principio de su carrera. Él mismo, como no tiene un pelo de tonto, se daría cuenta de que lo suyo no es la novela, porque no tiene nada, mucho que decir. Kim Munso no tiene mucho que decir, y entonces lo poco que tiene que decir lo ha expresado en cuentos. Y claro, con esto no estoy diciendo, evidentemente, que cuando uno escribe cuentos es porque no tiene nada que decir. No estoy diciendo en absoluto eso. Lo que estoy diciendo es que cuando no se tiene mucho que decir en novela, pues el cuento es más corto y entonces uno va a tratar el cuento por esa razón equivocada y por lo tanto no va a ser tampoco un gran cuentista. Eso es lo que os estoy diciendo, porque para escribir un gran cuento, como ocurre en cualquier género y en cualquier ámbito en la vida, pues hay que tener algo que decir. Si no, pues evidentemente pues vas a escribir un churro de cuento. En el caso de Kim Munso, y este vídeo no está destinado a ser una crítica literaria en absoluto, eso lo digo de paso para situaros, en el caso de Kim Munso, y en mi opinión, sus cuentos son eso, son obsesivos sobre cosas, digamos, cotidianas, que efectivamente las cosas cotidianas pueden dar lugar a aspectos universales, que expresados en literatura, pues es lo que cuenta realmente, como claramente sería el caso de un gran cuentista enorme, que sería Anton Chekhov. Ahí se ve claramente cómo convierte en universal lo cotidiano.
y lo local, que a veces eso también se confunde, que las cuestiones locales no pueden ser universales, cuando es justo al contrario, es justo al revés. Solo desde lo local se puede llegar a lo universal. De hecho, no puede ser de otra manera, aunque la gente considere lo local como algo provinciano o algo de menor valor. Todo lo contrario, justo lo contrario. Efectivamente, uno puede tratar lo local desde un provincianismo, digamos, mediocre y malentendido. Claro, claro, claro. Pues entonces, claro que se puede asociar lo local con lo malo, con lo menor, con un género menor, género local. No, pero es que es justo al revés. Solo a partir de lo local se va a ser un gran artista. Eso lo podemos ver, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en Dalí. En Dalí, pues convierte Cadaqués, convierte l'Empordà, que es la comarca donde él creció, pues lo convierte en algo universal, convierte en general lo catalán en algo universal, ¿no? Muy bien. Pues entonces, Kim Munso, como realmente no tiene mucho que decir, y en cambio mucha obsesión que contar, pues llega donde llega en sus cuentos. Siempre, insisto, a mi parecer. Entonces va a llegar a ser un buen contista, pero no un buen cuentista, pero no un gran cuentista. Digamos, no llega al alma. No te penetra, no te llega a penetrar porque tiene miedo, y con esto no estoy diciendo en absoluto que todo eneatipo 6 por narices no pueda llegar artísticamente al alma humana, pero le va a costar más, claro, por el miedo, por el miedo. Bien, entonces, ese señor dijo que Kim Munso era un vago por el simple hecho de que escribía cuentos, como si escribir cuentos te convirtiera en un vago, o más concretamente, como si escribir cuentos y no escribir novelas te convirtiera en un vago y tú escribieras cuentos porque eres demasiado vago para escribir novelas. Y esto no tiene absolutamente ningún sentido, y esa estupidez de ese señor, pues, ah, me satisfizo. Me satisfizo muchísimo porque me esperaba, sinceramente, como ya he apuntado, alguna respuesta estúpida, pero siempre la estupidez, digamos, te pilla en calzoncillos. Es decir, siempre te sorprende muy favorablemente, porque ya digo que la estupidez tiene una gran imaginación, aunque es verdad que esa idea del cuento como un género menor, aunque no se diga directamente que sea porque es de vagos, como fue el caso de ese señor, es verdad que tampoco es muy sorpresivo oír a alguien, a un ignorante, decir que uno escribe cuentos porque es un vago. Tampoco es tan sorpresivo, ¿eh? Pero es que la estupidez es tan sideral que, aunque no sea sorpresiva, pues no deja de ser muy relevante, muy potente y muy, ya digo, satisfactoria para quien la escucha. O al menos para alguien como yo, que soy bastante freak en este sentido, de apreciar lo que yo llamo el arte de la fealdad, y que tiene mucho que ver, va directamente ligado con la estupidez humana. Y el otro no le contestó nada. Yo pensé, por favor, no le contestes, no le repliques, en primer lugar, déjale hablar, deja que continúe porque me voy a poner las botas. Va a ser esto un festival enorme y además sin pagar nada porque yo no había pagado entrada para escuchar esa conversación. Y pues el otro no dijo nada, se calló y yo interpreté, porque yo los miraba de reojo, interpreté que no es que se callara porque encontrara una estupidez lo que le había dicho el amigo, porque eso sería ser muy optimista por mi parte, aunque eso es una especulación mía, efectivamente. A lo mejor sí que el otro señor, que no decía nada, pues sí que estaba pensando que su amigo era un estúpido, pero claro, si su amigo, como es evidente, era un estúpido, y porque una cosa es ser ignorante, pero el ignorante entonces se calla. Si no es estúpido, se calla y luego, pues, y no por pasar por estúpido, simplemente porque desconoce y ya está, y se calla, ¿no? Pero cuando uno ignora y además habla de esa forma, en esos términos, pues entonces queda claro que es un estúpido. Un estúpido y además un poco, evidentemente, maquillado de pedantería, porque es mejor cuando no se sabe una cosa callarse. También es verdad que el estúpido cree saber y no se calla, y por eso pues habla porque cree saber, ¿no?
y no es prudente. La estupidez, si algo tiene, es que no es prudente, ¿eh? La ignorancia puede ser prudente, claro, claro, porque si hay ignorancia sin estupidez, pues la ignorancia es prudente. Pero cuando se junta la estupidez con la ignorancia y son primas hermanas, aunque ya digo que el orden de operadores altera el producto en este caso, que se puede ser ignorante sin ser estúpido, pero en toda estupidez, como digo, va a haber grandes dosis de ignorancia, si no se entiende una cosa sin la otra, pues entonces ese señor habló y no tuvo suficiente con lo que había dicho, sino que además añadió, para mi satisfacción, añadió que a continuación, no venía a cuento, pero dijo, sí, Kim Munso, después, insisto, y recuerdo, de haber dicho que era un vago porque escribía cuentos, sin más, porque no dijo nada más al respecto, continuó diciendo que Kim Munso escribe artículos en el periódico, efectivamente, hace muchos años, ahora creo que ha aflojado, si es que escribe alguno ya, pero ha aflojado mucho, ya es un hombre un poco mayor, aunque parezca mentira, porque uno lo asocia con una persona joven, pero los años pasan, ya sabéis, muy rápido. Ya se ha hecho mayor, ya debe tener unos 70, 70 y pocos, ¿eh? Fíjate tú, si pasa el tiempo. Y entonces hizo este comentario, escribe en el periódico y dice, y hace un artículo cada día, diario, un artículo diario. Y añade, eso tiene que ser muy duro, escribir un artículo cada día diario. Entonces yo pensé, redondo, redondo, no me ha fallado, ¿eh? Ese señor es un crack, es un auténtico crack que cumple con todas mis expectativas, ¿eh? Y doy gracias al Señor Todopoderoso por haberme ah, situado en ese momento y en ese lugar preciso para poder disfrutar de ese diálogo que ya era prácticamente un monólogo, claro, como apunto, porque redondeó su comentario inicial de que Kim Munso era un vago porque escribía cuentos, diciendo que por otra parte, tenía mucho mérito como escritor y que eso era muy duro, escribir un artículo cada día, como si escribir un artículo cada día no fuera algo también artístico, efectivamente, periodístico, artístico en este caso, escribir columnas, y además esos artículos que escribe o que escribía, ya no lo sé, Kim Munso, en realidad no fueran pequeños cuentos muy mediocres. Es cierto que no se le puede pedir a nadie que escribiendo cada día un artículo, una columna, sea brillante cada día, obviamente, eso no lo va a hacer nadie o casi nadie, ¿no? Pero ya hacía muchos años que yo más o menos lo seguía y que evidentemente no tenía nada que decir, pero yo lo entiendo, uno tiene que ganarse la vida y le pagaban en el periódico y mucho dinero en un periódico importante. Importante no quiere decir bueno, quiere decir importante. Importante quiere decir que el nivel de basura que proyecta ese periódico llega a mucha gente, ¿eh? Eso quiere decir importante, al menos en mi país, ¿eh? Un periódico importante, un periódico que contamina muy bien y mucho. Y uno de los artífices de esa contaminación, aunque no el principal ni mucho menos, era efectivamente Kim Munso, porque si no contaminara, como es lógico, el periódico no lo contrataría, porque ese periódico, si su objetivo es contaminar, lo sepa o no, pues va a contratar gente que contamine. Y Kim Munso contaminaba no de la forma, digamos, más aparentemente letal, es decir, diciendo cosas incisivas, pero con perversidad, con manipulación. No, 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 ese no es el caso de Kim Munso, ni mucho menos. Su contaminación consistía precisamente o consiste en, porque ya digo que no sé si actualmente continúa escribiendo artículos, lo que sé seguro es que ha aflojado mucho, ya no escribe cada día. Su contaminación, decía, consiste precisamente en no decir nada. No decir nada, que es una forma de contaminar, ¿eh? Y de ser aparentemente gracioso, jiji, jaja, para uno hacerse ¿eh? El rebelde, el, el desinteresado, el que se lo mira todo a distancia, ¿eh? No diría por encima del bien y del mal, porque no es su caso en absoluto, pero sí a distancia, como con un desinterés, eh, con una frivolidad, en definitiva, ¿no? Y así es una forma de contaminar, porque haces creer a la gente una serie de cosas que
que parecen incisivas, pero en realidad estás hablando de todo y de nada, y no vas al megollo de la cuestión, te vas solo a la anécdota y para hacer la gracia, para hacer la gracia, porque uno, si realmente hicieras daño, el periódico te expulsaría, ya no te contrataría y por lo tanto no podrías vivir del periódico. Y además, personalmente, en el caso de Kim Munzo, si verdaderamente tocara aquello que duele, aquello que hiere, aquello que hace daño, pues entonces él mismo no se lo permitiría. No se le permitiría porque le haría sentir muy incómodo a sí mismo. No solo se incomodaría por miedo a incomodar y ser expulsado del periódico, sino mm, para sí mismo. Por lo tanto, redondo, redondo, porque puedes escribir sin sufrir y además satisfaciendo las necesidades del periódico y por lo tanto las tuyas propias económicas, ¿no? Pues bien, que me he alargado. Volviendo a la cuestión, ese señor dijo que era mucho mérito escribir cada día una tira, ¿no? Una columna en el periódico. Como si, insisto, esa columna no se pareciera a lo que hace Kim Munzo con los cuentos, ¿no? Algo breve que tiene un inicio y tiene un final. Y tiene un final y estructurado precisamente, y tal como lo hacía Munzo, como un cuento. Pero eso para ese señor tenía mérito y en cambio escribir cuentos no. Para ese señor ya quedó claro que el cuento no solo es un género menor, sino que además es de vagos, es de vagos. Yo estuve a punto, pero me callé porque quería escuchar más lo que decía, pero ya no dijeron nada más. Ya pasaron, se fueron y la cosa quedó aquí. Pero yo le hubiera preguntado a ese señor qué opina de los corredores, por ejemplo, de 100 metros lisos. Y si vas a ir a decirle a Usain Bolt, campeón de los 100 metros, récord del mundo, sí es un vago, porque yo por la pinta física del señor no me parece un vago, me parece que se entrena exactamente igual que un corredor de maratón, que para ese señor pues seguramente no debe ser un vago, no debe ser un vago, sino que el vago es Usain Bolt. Digo que se entrena igualmente, no me refiero al mismo tipo de entrenamiento, eso es otra cuestión, evidentemente, no es lo mismo un velocista como se entrena que un corredor de fondo, evidentemente, ¿no? Pero mucho me temo, es una lástima, ¿no? Pero eso ya es una especulación mía, que ese señor en cuestión, el que llamaba vago a Kim Munzo, no se atrevería a decirle a Usain Bolt que es un vago por correr solo 100 metros y no 42 kilómetros. Y en cambio se atreve a decir que un cuentista es un vago porque corre distancias cortas y no distancias largas. Por cierto, como si las distancias cortas no necesitaran, sino preguntárselo a Usain Bolt o a Anton Chekhov, el gran cuentista y dramaturgo también, preguntarle lo que cuesta escribir un gran cuento, porque cuando uno quiere escribir una gran novela, una gran novela, pues tiene que aplicarse, igual que cuando uno quiere escribir un gran cuento, tiene que aplicarse en lo que corresponde al tipo de género literario, ¿no? Y si uno quiere escribir una novela mediocre o como un churro directamente, pues no tiene que aplicarse. Y lo mismo que con un cuento. Es decir, cada género literario obviamente requiere de un talento y de un esfuerzo particular, aquel que requiere obviamente ese género literario, igual que haciendo el símil, lo que requiere correr los 100 metros lisos respecto a lo que requiere correr 42 kilómetros. Pues es exactamente lo mismo. Y entonces uno, más allá de esto, cuando se fueron esos dos señores, yo pensé, si ese señor parece mínimamente leído, porque ha leído a Woody Allen, ha leído a Kim Munzo, y incluso pasando ese filtro de un señor que más o menos es leído, ese señor dice esas estupideces, pues imaginaros lo que va a decir la humanidad en general, que no es tan leída, tan leída. Y con ese mensaje tan esperanzador, concluyo, concluyo. Solo quiero concluir antes de acabar dándole, como os decía, gracias a Dios de haberme permitido, como os decía, eso, haber estado allí en ese momento y en ese lugar preciso para escuchar esa, digo, sensacional conversación, diálogo, más bien, ya digo, monólogo. Porque como he escuchado también esta mañana en un vídeo, he tenido la suerte también de poderlo escuchar, un señor ha dicho que ah,
Dios está allí para echarnos una manita, que tenemos o que somos seres de luz, ha dicho el Señor, y que vienen esos otros seres de luz enviados por Dios, en definitiva, porque todos somos Dios, fractales de Dios, decía, y en los momentos más difíciles Dios nos echa una manita. Y entonces yo he pensado si Dios no estaría haciendo la siesta en Auschwitz, concretamente en las cámaras de gas, ¿eh? Donde allí se ve que, pues que no hubo manita, se ve que no, porque allí entraron niños, viejos, mujeres, ¿eh? Ah, de todo, hasta incluso fetos, hasta fetos entraron allí, ¿eh? Y salieron por una chimenea. Y entonces yo me pregunto dónde estaba Dios en ese momento dando una manita, o a lo mejor en lugar de una manita se equivocó y estaba dando un manotazo. Bien, eso es todo lo que os quería decir para hoy. Espero que os haya gustado el vídeo o disgustado, todo está bien. Si os ha gustado, dejadle un buen like y tararí, tarará, y nos vemos en el próximo vídeo.